Café Jurídico, episodio 86. Muy buenas tardes, bienvenido de nuevo hoy jueves día 21 de enero. Mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! A todo el mundo le gusta mantener sus datos privados a buen recaudo y en general a nadie le agrada que hagan un uso no autorizado de los mismos, que lo monitoreen o lo bombardeen con publicidad. Sin embargo, a la hora de cumplir con la normativa en protección de datos, aún son muchos los profesionales y empresas que, pese al régimen sancionado existente, hacen caso omiso de la normativa. Después, cuando llegan los problemas, la gente se descompone y, claro, como suele pasar, adoptar medidas paliativas suele ser peor y más costoso que adoptar medidas preventivas. Si ya has escuchado los programas 30 y 82 dedicados respectivamente a errores que debes evitar en la página web de tu despacho y que debe contener la web de un despacho jurídico profesional, este programa te va a resultar de gran utilidad, pues vamos a abordar una de esas cuestiones que es primordial tener correctamente configurada en nuestra página web, por cuanto es una de las primeras cuestiones que verá nuestro cliente al acceder al sitio. Obviamente hablo de la política de cookies. Son muchos quienes consideran que los avisos de cookies no son más que una tediosa obligación legal que tienen los propietarios de las páginas web y que en sí no tiene ninguna importancia. Otros, para intentar dar un cumplimiento y no sufrir pensando en lo que pueda pasarles, copian y pegan un texto de los miles que hay por ahí pululando por la red y en muchos casos incluso haciendo alusión a normas que ya se encuentran derogadas. Y hay quien incluso utiliza el sistema de doble capa para hacer verdaderas obras humorísticas, convirtiendo los textos legales en píldoras cómicas con las que intentar sacar una sonrisa al visitante. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a hablar sobre las cookies, cómo y cuándo deben implementarse, así como la relación que guardan con el sistema de protección de datos de la empresa o profesional del propietario del sitio web. Para ello contamos con la ayuda de José Manuel López Iniesta, responsable del Departamento Técnico Jurídico en Audidat Protección de Datos. En un momento vamos a recibirlo, pero antes déjame que haga un breve inciso para hablar de cursosjurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Y ahora sí, bienvenido Josema, muchas gracias por acompañarnos en este café jurídico para charlar sobre cookies. Muy buenas, Juan Manuel, muchas gracias a ti por invitarme a Café Jurídico. Estoy encantado de poder participar en este podcast de divulgación jurídica tan bien trabajado y con tanta repercusión. Por supuesto es un honor que me hayas invitado para compartir mis conocimientos sobre la materia en un espacio novedoso para mí, porque si bien he impartido multitud de conferencias y formaciones, es la primera vez que participo en este tipo de formato, del que tan fan soy y que tanto me acompaña en mi día a día. Estoy convencido de que vas a disfrutarlo y mucho, pero bueno, Josema, comencemos por lo básico. ¿Qué es una cookie? Sí, por ir entrando en materia, ¿no? Vamos a ver, las cookies, también llamadas galletas o galletas informáticas, son definidas por la normativa como dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios. Por dar una definición menos técnica y que sea más entendible por todos, ¿no? Podemos decir que las cookies son pequeños archivos de información que se guardan en el ordenador, en el smartphone, en la tablet o en general en cualquier dispositivo utilizado para navegar por Internet cada vez que visitamos una página web. Como podemos observar,
el concepto de lo que es una cookie realmente es muy sencillo de comprender. Sin embargo, este término encierra una gran complejidad en términos jurídicos. Por ir haciéndonos una idea, ¿no? Y por ir profundizando más en el tema. Podemos hablar de cookies propias, pero también podemos hablar de cookies de terceros. Vamos a ver, las cookies propias son aquellas que se envían al equipo del usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor, entendiendo por editor al responsable de la propia página web, ¿no? Sin embargo, las cookies de terceros son aquellas que se envían al equipo del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por una tercera entidad que trata los datos obtenidos a través de las cookies. Si atendemos a la finalidad perseguida con las cookies, aquí encontramos un abanico muy grande de tipos, ¿no? Podemos encontrar cookies técnicas, cookies de personalización, cookies de análisis, etc. Pero además existen cookies que recaban y almacenan datos mientras el usuario se encuentra en la web, ¿no? Que son las llamadas cookies de sesión. Otras cookies, sin embargo, almacenan la información recabada durante un periodo de tiempo que puede ir desde unos pocos minutos hasta incluso varios años. Como podemos observar, por tanto, atendiendo a la entidad que gestiona las cookies, a la finalidad que se persigue con su instalación o al periodo durante el cual las mismas se vayan a conservar, podremos encontrar una cantidad ingente de cookies distintas, algo que puede servir para que nos hagamos una idea de lo complejo que realmente es este tema. ¿Cómo afecta a los usuarios de un sitio web y qué tiene que ver todo esto con la protección de datos? Vamos a ver, para responder a esta cuestión, lo primero que tenemos que hacer es aclarar qué considera nuestro ordenamiento jurídico como dato personal. Vamos a ver, para el Reglamento General de Protección de Datos, los datos personales son toda información sobre una persona física identificada o identificable. Se considera persona física identificable, que es lo que aquí nos interesa, a aquella cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente en base a otra información. Una persona física, por tanto, sería identificable en base a su identificador en línea que facilita el dispositivo que utiliza para navegar por Internet. Aunque pueda parecer lo contrario, las cookies proporcionan una gran cantidad de información útil a las entidades que los utilizan, que como hemos visto pueden ser las propias responsables del sitio web o pueden ser otras entidades completamente distintas. El tiempo que pasamos en una página web, qué productos vemos, los datos de pago, los datos que hemos utilizado para registrar una página web, son pequeños archivos de información que pueden ir almacenando las cookies y que por tanto pueden proporcionar información a terceros. Todos estos datos, además, si los tratamos de manera conjunta, permiten perfilar a los usuarios y adaptar las webs a sus preferencias y necesidades. Vamos a ver, la típica pregunta que nos hacemos todos como usuarios, ¿no? De ¿por qué aparecen cuando navego en Internet anuncios de gimnasios? Vamos a ver, seguramente sea porque has estado mirando a qué gimnasio te tenías que apuntar a principio de año. Pero la pregunta con el tema de las cookies cada vez se va complicando más. La pregunta ahora no es ¿por qué me aparecen anuncios de gimnasio? Sino, oye, ¿por qué me aparecen anuncios de ropa de deporte en cada página web que visito? Pues seguramente esos anuncios de ropa de deporte aparecerán como consecuencia de que el usuario haya estado informándose durante varios días seguidos sobre gimnasios, sobre a qué gimnasio debería apuntarse. Pero como las cookies detectan que el usuario ya se ha apuntado a un gimnasio, lo lógico es saltar al siguiente paso y ofrecerle, por ejemplo, un chándal o unas zapatillas adecuadas a esa actividad, ¿no? Algunas cookies incluso se utilizan para promocionar un producto varios días después de haberlo mirado sin haberlo terminado de comprar. Por ejemplo, miro las últimas zapatillas de Adidas en su página web, pero
no las compro. En un periodo de tiempo de a lo mejor 5 días podrá aparecerme el anuncio porque la página web, las cookies, van a entender que es el momento perfecto para recordarme que estuve mirando ese producto. Ello significa, por tanto, que una cookie puede asociarse con un usuario y proporciona información relativa al mismo, por lo que las cookies permiten desarrollar tratamientos de datos personales y, por ende, deben someterse a las exigencias del Reglamento General de Protección de Datos y de la Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de los Derechos Digitales. Los responsables de la web que utilicen cookies deberán preocuparse, por tanto, por 2 temas fundamentales: informar a los usuarios sobre que la web utiliza cookies y, además, obtener su consentimiento explícito para que algunas de ellas se puedan instalar legalmente. Aunque se me ocurren multitud de motivos, ¿por qué debe ser diligente el responsable de una página web con este tema? Y más concretamente, ¿por qué debe serlo cualquier profesional del sector jurídico? Bueno, en primer lugar, porque se trata de una obligación legal. El Reglamento General de Protección de Datos obliga a los responsables de una página web que utiliza cookies a actuar así, por lo que no tiene sentido incumplir las máximas que establece el ordenamiento jurídico. El incumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos trae consigo responsabilidades no solo administrativas, sino también deontológicas e incluso penales. En el sector jurídico en concreto, las profesiones se encuentran reguladas por colegios profesionales, por lo que debe prestarse especial atención a todo este tema, ya que podría acabar traduciéndose en problemas para el ejercicio de la profesión. Lo que no tenemos que hacer, bajo ningún concepto, es caer en la trampa de pensar que las cookies no tienen nada que ver con el ejercicio de la profesión, pues cada vez son más los sectores que se preocupan por este tema. En el ámbito de los contratos del sector público, por poner un ejemplo, la protección de datos ostenta la consideración de obligación contractual esencial, algo que puede ayudarnos a comprender el alcance que cada vez más tiene este ámbito. Aparte de que nos encontremos ante una obligación legal, lo cierto es que las consecuencias económicas pueden ser nefastas para un autónomo o una pyme en caso de incumplir con todo este tema de las cookies. Recordemos que las sanciones por incumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos son de hasta 20 millones de euros en caso de incumplimientos graves. Lógicamente, un autónomo o una pyme no van a recibir esta sanción tan grande, ¿no? Pero sí pueden recibir sanciones que afecten al normal desarrollo del negocio. Y por último, junto con el hecho de que se trate de una obligación legal y de que las consecuencias económicas puedan ser sumamente negativas, no tenemos que perder de vista el tema de las consecuencias reputacionales. La imagen del negocio puede verse manchada por incumplimientos en este ámbito, más si nos encontramos ante un profesional del sector jurídico. Desde 2018 se produjo un cambio de mentalidad bastante grande en los ciudadanos, que actualmente consideran, la evasión de impuestos igual de grave que el desarrollo de un tratamiento de datos ilícito. Yo mismo como profesional lo estoy viendo. Hace unos años la protección de datos era un trámite y hoy en día preocupa muchísimo a profesionales y clientes o usuarios por las consecuencias que todo este tema pueda acabar teniendo. Ello se puede ver en el aumento de número de denuncias de particulares por este tema, así como en la implicación de otros organismos. La Inspección de Trabajo, por ejemplo, está entrando a valorar la protección de datos en el ámbito laboral. Recordemos que nuestra LOPD recibe el nombre de Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, por todas las implicaciones que ello tiene. Desde luego que si un profesional del sector jurídico no tiene bien implantadas las cookies en su web o el resto de textos legales, al margen del resto de cuestiones que son importantes también, porque las posibles sanciones quitan el hipo, para mí lo más grave es que está dando una imagen muy negativa y poco profesional de su perfil jurídico en su sitio web. ¿Cómo puede darme confianza a un profesional jurídico que no sabe ni cumple con la normativa? No sé, para mí es un error capital imperdonable. Ya lo comentaba en el programa número 30 dedicado a los errores que se deben evitar en la página web de un despacho.
En fin, por si alguno de nuestros oyentes aún no lo tiene hecho, ¿qué pautas generales deben respetarse para adaptar la web a estas exigencias? Como ya hemos comentado, los responsables de las páginas web que utilizan cookies deben preocuparse básicamente por dos temas. En primer lugar, por informar a los usuarios sobre la utilización de cookies y en segundo lugar, por obtener su consentimiento explícito para que algunas de ellas puedan instalarse de manera lícita. En cuanto al tema de la información, lo que debe hacer es proporcionarse a los usuarios la información mínima requerida por el artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos. Ello significa que los usuarios deben conocer la finalidad perseguida por las cookies, el plazo durante el cual se conservarán o si se trata de cookies propias o de terceros, entre otras muchas cosas. Además, debe requerirse el consentimiento para la instalación de todas aquellas cookies que no sean estrictamente necesarias para el funcionamiento de la web. Como hemos comentado anteriormente, existen muchos tipos de cookies distintas. Pues bien, únicamente las cookies técnicas son necesarias para que la página web pueda funcionar y el usuario pueda navegar por la misma. Teniendo en cuenta que la normativa de protección de datos lo que ha hecho ha sido potenciar el consentimiento de las personas en lo atinente al tratamiento de sus datos, los usuarios tendrán la oportunidad de rechazar el resto de cookies, es decir, las de personalización, las publicitarias, etc. Básicamente lo que ha hecho el reglamento ha sido decir, oye, cada finalidad por la cual se quieran tratar los datos de una persona física debe ser consentida de una manera separada. Por eso encontramos en muchas páginas web una casilla en la que aparece acepto la política de privacidad. Y sin embargo, en una casilla que debemos marcar de manera separada, aparece el tema de acepto recibir publicidad relacionada con estos productos y servicios. Básicamente porque se trata de dos finalidades totalmente independientes. La fórmula, por tanto, que utilizan muchas páginas web, que consiste en poner un botón en el que aparece únicamente la expresión seguir navegando, no es válida. Pues supone que todas las cookies, independientemente de su finalidad, se van a aceptar en bloque haciendo clic en ese botón de seguir navegando. Otra de las cosas que recientemente ha cambiado ha sido el tema del muro de las cookies. Esta expresión de muro de cookies, que es utilizada por las autoridades europeas, básicamente se refiere a que muchas páginas web obligaban al usuario a aceptar todas las cookies para poder seguir navegando por la web. En caso de que el usuario no aceptase las cookies, sería expulsado de la página web. Pues bien, eso desde el 31 de octubre del pasado año está prohibido por la Agencia Española de Protección de Datos. El tema del muro de las cookies fue una de las novedades interpretativas de la nueva guía de cookies de nuestra autoridad de control. Una duda muy frecuente que me plantean en muchísimas ocasiones. ¿La adaptación se trata de una cuestión técnica, jurídica o mixta? Ambas. Es necesario un perfil jurídico que marque lo que debe o no debe hacerse, lo que puede o no puede hacerse, pero también es importante un perfil puramente técnico que sea capaz de aplicar sus conocimientos en la práctica. De ahí que el Reglamento General de Protección de Datos optase por crear la figura del delegado de protección de datos, que es un profesional que debe contar con conocimientos especializados en derecho y práctica en materia de protección de datos personales. No son unos requisitos que me acabe yo de inventar, sino que aparecen tal cual los acabo de decir en el artículo 37.5 del Reglamento General de Protección de Datos. Y ojo, todo este tema se encuentra en constante evolución. Seguiremos necesitando ese perfil jurídico que esté al corriente de los cambios y marque las nuevas pautas a seguir, al igual que seguiremos necesitando un técnico que sea capaz de aplicar todas esas novedades. Todas estas exigencias nos tenemos que mentalizar de que ya no son cerradas, como ocurría con la antigua normativa. El Reglamento General de Protección de Datos exige una constante evolución del sistema de protección de datos de un autónomo o de una empresa para ir adaptándose a los nuevos requisitos legales.
por lo que pensar que se trata de obligaciones que se cumplen en un momento puntual y pueden obviarse posteriormente sería un error gravísimo. Ok, además de las cookies, ¿qué más cuestiones jurídicas deben observarse en materia de protección de datos en una página web? Bueno, esencialmente el tema de contar con una política de privacidad. A través de la política de privacidad, el responsable de la página web puede proporcionar a los usuarios información relativa al tratamiento que desarrollará sobre los datos que se recogen en la web. Pero ojo, que esto no es tan simple. Imaginemos una página web que cuenta con un formulario de contacto, un registro para la newsletter y una tienda online. Los datos que se recaban de los usuarios se podrán tratar hasta para 3 finalidades distintas, dependiendo de la solicitud o de los servicios que requiera el usuario. No valdría, por tanto, con colocar un texto legal genérico, pues existen 3 tratamientos de datos distintos con sus propias especialidades. Y el Reglamento General de Protección de Datos nos obliga a proporcionar una información mínima sobre cada uno de ellos. Además de lo que es la política de privacidad propiamente dicha, debemos tener muchísimo cuidado con los datos que solicitamos, pues podrían ser excesivos. La normativa recoge el principio de minimización de datos, según el cual los datos personales objeto de tratamiento deben ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados. Por ejemplo, en una web con un formulario para registrarnos en la newsletter no debería solicitarse más que una dirección de correo electrónico. Si solicitásemos el nombre, el apellido, la dirección, la edad o incluso la profesión del usuario, estaríamos desarrollando un tratamiento de datos excesivo en relación con la finalidad perseguida y por tanto estaríamos desarrollando una actividad ilícita y sancionable. La respuesta es más que obvia, pero ¿es suficiente con adaptar la web a la normativa o hay que hacer algo más? No es suficiente con adaptar la página web a la normativa. El tema de las políticas de privacidad, las cookies y demás, en general todo lo relativo a una página web, es solo una de las patas de la mesa de todo este ámbito de la protección de datos personales. Pero efectivamente hay que hacer muchas más cosas para adaptarse de manera efectiva a la normativa. Por ejemplo, hay que elaborar un registro de actividades de tratamiento, hay que elaborar un protocolo de atención a los derechos de los interesados, hay que regular las relaciones con los encargados de tratamiento, hay que establecer unas medidas de seguridad adecuadas al riesgo, notificar brechas de seguridad a la Agencia Española de Protección de Datos y a los propios interesados, designar un delegado de protección de datos en determinadas ocasiones, y etcétera, etcétera, etcétera. Como ya hemos comentado, es necesario actualizar constantemente el sistema de protección de datos al completo. Anteriormente todo era mucho más fácil porque se nos proporcionaban unas instrucciones muy precisas, pero la normativa europea ha optado por dejar todo mucho más abierto y que sea cada autónomo o cada empresa el que se adapte de la manera que considere más oportuna. En España, lógicamente, esto es un problema, pues la normativa europea daba por supuesto que llevábamos más de 20 años cumpliendo cuando en realidad no era así, ya que en España realmente nunca ha existido una cultura real de protección de datos. Volviendo al tema de las cookies, ¿qué cambios se van a producir en el futuro? Bueno, esta es quizá la pregunta más compleja de todas las que se han planteado en el podcast, ¿no? Ojo, y eso es mucho decir, que ya estamos viendo que el tema de las cookies tiene muchísima amiga y presenta una gran complejidad jurídica, ¿no? Pero bueno. Básicamente, en la actualidad, las autoridades europeas están trabajando en una nueva normativa que se conoce comúnmente como Reglamento e-Privacy. Este Reglamento e-Privacy pretende regular en el futuro todo el tema de la privacidad y la protección de datos en el ámbito digital. Entre todas las materias que pretende regular este nuevo reglamento europeo se encuentra lógicamente la relativa a las cookies. ¿Qué hace con las cookies? Básicamente impone una serie de nuevas obligaciones
a los responsables de los navegadores web. Es decir, tendremos por un lado las obligaciones que deberán cumplir los responsables de una página web y tendremos por otro lado las obligaciones que deberá cumplir el responsable del navegador que utilice el usuario para acceder a distintas páginas. Pero bueno, independientemente de todo ello, todavía es muy pronto para adelantar nada, porque quizá la información que nos proporciona actualmente ese borrador del reglamento ePrivacy no tenga nada que ver con la versión final, ¿no? Josema, nos ha encantado tenerte aquí hoy explicándonos cómo implantar las cookies en nuestra página web y en general adecuar nuestra página web y nuestro despacho a la normativa de protección de datos. Como siempre que nos acompaña un invitado, te dejo un momento spam para que puedas contar a nuestros oyentes cómo pueden encontrarte. Momento spam. A modo de curiosidad únicamente, decir que en España el concepto spam y todo el tema de las cookies que estamos analizando en el podcast tienen su origen en la misma normativa, que es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. Pero bueno, independientemente de lo que es la curiosidad, básicamente decir que soy José Manuel López Iniesta, me podréis encontrar en LinkedIn con ese mismo nombre y soy el responsable del departamento técnico jurídico de Audidat, que es una empresa que presta servicios a nivel nacional a través de más de 40 delegaciones y que nos dedicamos, mejor dicho, a todo el tema de consultoría y asesoramiento jurídico en materia de protección de datos. Adaptamos a autónomos, pequeña y mediana empresa, gran empresa o incluso administración pública a las exigencias de esta normativa y, si es necesario, desarrollaríamos también las funciones de delegado de protección de datos. Llevamos ya alrededor de 20 años prestando servicios especializados, dedicándonos única y exclusivamente a esto, y eso nos hace lógicamente estar en la vanguardia. Ahora mismo, recientemente, estamos ofreciendo a todos nuestros clientes una herramienta basada en el análisis de metadatos, ¿no? Que es capaz de registrar el número de brechas de seguridad de las páginas web de nuestros clientes para así ayudarnos a solventarlas. Pero bueno, todo el tema de los servicios que prestamos y demás lo podréis encontrar en nuestra página web, que es www.audidat.com. Además, ya por ir terminando, Juan Manuel, decir que, de nuevo, muchísimas gracias por haberme invitado a este podcast y espero que siga yendo todo como hasta ahora con este proyecto. Pues esperemos que así sea. Muchas gracias de nuevo por habernos acompañado. Nos despedimos ya por hoy, no sin antes recordarte que de nuestra página web cafejurídico.es, que por cierto tiene las cookies perfectamente implementadas, puedes acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y por supuesto enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. También puedes seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector: iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Deezer, Google Podcast, YouTube y así hasta 35. Suscríbete, emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Sin ti, nada de esto sería posible. Recuerda que nos vemos el próximo martes, donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.